Bueno, entonces muy buenos días a todos. Vamos a realizar entonces la última sesión del simposio de enfermedades ampollosas, pénfigo y penfigoide en un enfoque interdisciplinario. Y para el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Germán Grossi, oftalmólogo de la Universidad de Rosario en Argentina, con amplia experiencia en penfigoide ocular cicatricial, y además del doctor Jorge Zárate, patólogo de la Universidad de Buenos Aires, también con mucha experiencia en el diagnóstico de esta condición tan compleja. Entonces, doctor Grossi, doctor Zárate, bienvenidos. El doctor Grossi va a presentarnos su conferencia inicialmente. Entonces, por favor, doctor Grossi, adelante. En primer lugar, le agradezco al doctor Alejandro Tello, a las autoridades de la Universidad de Bucaramanga, esta invitación que nos han hecho para participar en las jornadas. Yo hace muchos años trabajo en el Hospital Centenario, que es el hospital asociado a la Universidad Nacional, y también en la práctica privada, en el departamento de córnea. Ustedes saben que Rosario es una ciudad que se encuentra a las orillas del río Paraná, que es un río muy grande, muy lindo. En las barrancas de este río, el general Belgrano se inspiró para la creación del pabellón de la Argentina, por eso tenemos el Monumento Nacional a la Bandera, y esta es una foto de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas. El objetivo de la charla de esta mañana es transmitir los conocimientos a partir de nuestra experiencia clínica de tantos años en el departamento de córnea, para ayudar a las generaciones más jóvenes a hacer un diagnóstico precoz, o quizás más precoz del que lo hemos hecho nosotros, para mejorar los tratamientos, el pronóstico y, en definitiva, la calidad de vida de nuestros pacientes. Y también invitarlos a que juntos hagamos algunas reflexiones. Como sabemos, el penfigoide de membranas mucosas es un grupo de enfermedades ampollares y sistémicas de mucosas y piel, de origen autoinmune y de curso clínico crónico. El penfigoide ocular cicatrizal es la manifestación ocular de este grupo de enfermedades, y a ella me voy a referir esta mañana. La prevalencia es de 1 en 20.000, 1 en 60.000, quizás sea un poquito más frecuente que esto, predomina en mujeres, y la edad promedio de presentación es entre los 60 y 70 años. La etiología es desconocida, y la fisiopatología ya lo explicó muy bien el doctor Diego Unigarro en su excelente charla. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Como un mecanismo complejo que todavía no se conoce en su totalidad, se generan anticuerpos contra componentes normales de la membrana basal, y se genera una reacción de un defecto en la inmunorregulación, y se genera una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Por autoanticuerpos se han demostrado antígenos en la membrana basal, como son los antígenos penfigoide 1 y 2, la minina 5 y 6, colágeno tipo 7, la subunidad integrina de la subunidad beta subintegrina. Y con respecto a la genética, se ha visto que una asociación entre el penfigoide ocular y los alelos HLA de QB1, de Q7, DR4. Estos autoanticuerpos se van a juntar con el complemento y se van a depositar en la membrana basal, generando una reacción inflamatoria con infiltración de polimorfonucleares, predominando eosinófilos y neutrófilos en las etapas agudas, y linfocitos y fibroblastos en la enfermedad crónica. Luego de la inflamación sobreviene la fibrosis, y esa fibrosis es la gran protagonista que genera las cicatrices conjuntivales, el acortamiento de los fondos de saco, la disminución de las células caliciformes y las stem cells, que en la medida que va progresando el cuadro
van teniendo las consecuencias tan terribles que vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Claro, cuando el doctor Alejandro me invitó a dar la charla, yo me puse a pensar en los primeros casos, y los primeros casos que yo había visto eran todos casos muy avanzados, en los cuales había acortamiento del fondo del saco, bridas, conjuntivales, simbléfaro, vascularización y queratinización corneal. Todos casos avanzados. No era difícil hacer el diagnóstico, pero sí era poco lo que podíamos ofrecer a nuestros pacientes en estadios tan avanzados. Con el tiempo fuimos aprendiendo que el pemfigoide es una entidad clínica que tiene una evolución lenta y progresiva. Muchas veces es asimétrica, pero siempre es bilateral. Los síntomas son variados, y esto es muy importante, evoluciona por brotes de actividad. O sea que los pacientes pasan temporadas muy molestos y temporadas donde tienen muy pocos síntomas o prácticamente están asintomáticos. Las características, ya la dijimos, es la inflamación seguida de la cicatrización, y existen algunos desencadenantes. Nosotros vivimos en la zona cerealera del país y tenemos muchos pacientes con antecedente a exposición de polvillo de cereal, y probablemente pueda ser un desencadenante. Y los otros desencadenantes son las cirugías de conjuntivas, de vías lagrimales, de párpados. Y en la literatura vamos a encontrar que existe un retraso en el diagnóstico entre 2 y 10 años, y nosotros no hemos sido la excepción. La clasificación, existen dos clasificaciones, la del doctor Foster y la del doctor Mondino. Nosotros utilizamos la clasificación del doctor Foster. El estadio 1 aparece una congestión conjuntival con fibrosis subconjuntival muy sutil que solamente se ve en la lámpara de hendidura. En el estadio 2 ya la enfermedad ha avanzado más, aparece una retracción conjuntival y acortamiento de los fondos de saco. En el estadio 3 aparecen los simbléfaros, y en el estadio final, en el estadio 4, encontramos un ojo seco severo, entropion, queratinización y anquilobléfaro. ¿Cómo lo vemos? Estadio 1. Aquí se pueden ver bien no sé si se ve bien lo que estoy marcando con el mouse, pero aquí se puede ver bien se alcanza a ver una línea blanca como fibrosis. Esa línea blanca, estas dos líneas blancas, es la fibrosis subconjuntival. Los puntos lagrimales muchas veces están epitelizados, edematizados, siempre disminuidos de tamaños o ausentes. Y aquí se puede ver la distriquiasis. Otra diapo de cicatrices conjuntivales. Puse varias para que nos quede en la memoria de cómo se ven las cicatrices conjuntivales. Estadio 2, como dijimos, es una enfermedad mucho más avanzada. Este paciente le habíamos sacado las pestañas antes de hacer este videíto, pero acá lo que vamos a ver son cicatrices conjuntivales. Se va a ver una retracción importante, ausencia del punto lagrimal, cicatrices conjuntivales más avanzadas. Y fíjense cómo con esta pequeña maniobra de desplazar el párpado inferior hacia abajo, cómo se ve la retracción y el acortamiento del fondo del saco, que ya se forma esta carpita conjuntival donde este paciente podemos saber que ya la enfermedad ha avanzado a un estadio 2. También en el estadio 2 lo que vamos a ver es una
queratinización conjuntival. Generalmente lo más frecuente que vemos es a nivel de la carúncula, y aquí también se puede ver la ausencia del punto lagrimal. Otra paciente en un estadio 2 también avanzado. Fíjense qué notable es la retracción conjuntival. Esta paciente, como la anterior, no tiene fondo de saco conjuntival. La fibrosis es tan importante que ya desapareció el fondo de saco conjuntival. Otra paciente más en un estadio 2 avanzado. Siempre mirarlos en la lámpara hendidura, fuera de la lámpara hendidura. Acá es bien notable cómo ya se forman los pliegues cuando desplazamos el párpado hacia abajo. Ya esta paciente es un estadio 2 avanzado que puede llegar a entrar en un estadio 3. En el estadio 3 lo que vemos es la aparición de los symblepharon en el párpado inferior o en el párpado superior. Y el estadio 4 es un estadio tremendo, es el estadio final, con, aparte de la fibrosis de todo lo que vimos, una queratinización y vascularización corneal con un compromiso visual muy importante de estos pacientes. Y en su revisión del año 1999, el doctor Ahmed y el doctor Foster postulan de que probablemente en el diagnóstico de pemfigoides estamos incluyendo a un espectro de distintas enfermedades con distintos antígenos target, con distintos mecanismos de respuesta inmune y, por supuesto, una diferente respuesta al tratamiento. Esto es lo que más frecuentemente vemos, una paciente de sexo femenino que tiene la retracción conjuntival, las cicatrices, los síntomas de ojo seco, la epitelización de los puntos lagrimales. Diría una enfermedad de una evolución crónica y lenta. Acá tenemos un estadio más avanzado, ya una enfermedad más agresiva, donde aparece queratinización tanto en el borde libre como en la conjuntiva tarsal. Este es un caso completamente diferente a los anteriores. Es una paciente de 55 años, formadora de queloides, que fue operada de cirugía refractiva en el año 1998-1999 y presentaba, este es el ojo derecho, y en el ojo izquierdo también, pero más denso, un leucoma subepitelial. En el ojo derecho era mucho más densa el leucoma, y en el año 2018-2019 nos fue derivado porque presentaba una ectasia post cirugía refractiva muy importante. La disminución de la visión era muy importante, sobre todo en el ojo izquierdo. A principios del 2020 le hice un trasplante y a los pocos meses empezó a aparecer esta fibrosis subconjuntival en el injerto. A esta paciente le hicimos una biopsia y dio positiva para pemfigoide. Este es otro caso totalmente distinto al anterior. Es un paciente de 55 años que, experto perito recibidor de granos, estaba todo el día en los hilos expuesto a los pellets de los cereales, y nos fue derivado con una enfermedad en estadio 2 y fue probablemente una de las evoluciones más agresivas, porque en el transcurso de un año la retracción fue importantísima y vascularizó la córnea, como ustedes lo pueden ver, a pesar del tratamiento máximo, el tercer escalón del tratamiento.
Este es un caso completamente distinto. Es una señora que tiene ojo seco, que tiene una evolución distinta, totalmente distinta a la anterior. Este es otro caso de una señora que con síntomas de ojo seco, que nos fue derivada al departamento de córnea por un absceso por estafilococo, que lo tratamos con éxito. Cuando vimos la cicatriz, la ausencia de puntos lagrimales, le hicimos una biopsia y dio positiva para pemfigoide. Y este es otro caso completamente distinto de una paciente joven que no tuvimos buen seguimiento porque no vivía en nuestra ciudad, porque es una paciente hospitalaria, pero sí la inmunosuprimimos con anti-TNF y a pesar de todo lo que hicimos, tuvo una evolución también muy agresiva y terminó con una queratinización conjuntival y luego corneal, perdiendo la visión. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace por la sospecha clínica y la biopsia. Ahora, en los últimos años hemos aprendido que a veces la clínica, a pesar de que una biopsia pueda ser negativa o no tengamos una biopsia, sabemos que ese paciente tiene un pemfigoide. Entonces, si tenemos la sospecha clínica de un caso incipiente o ya en un Foster 2, lo que tenemos que hacer es una biopsia. Lo que hemos hecho por muchos años, tomábamos dos muestras. Una que la mandábamos en formol y la otra muestra la envolvíamos en papel metalizado, lo poníamos en una heladerita de tergopol con hielo seco y nos tenemos que poner de acuerdo con quién va a recibir o procesar la muestra para que no esté más de 1 o 2 horas en la heladerita y o lo procesen dentro de ese tiempo o lo guarden en el freezer de -80. Actualmente tomamos una sola muestra que lo ponemos en formol y lo que se hace sirve para anatomía patológica y para inmunoperoxidasa. La sensibilidad de la inmunofluorescencia directa es del 52%, la de la inmunoperoxidasas aumenta al 83%. Lo importante es que una biopsia positiva confirma el diagnóstico y una biopsia negativa no lo descarta. ¿Tuvimos dificultades con las biopsias? Sí, muchas. No tanto en el hecho de la toma de la muestra, porque es muy sencilla, lo hacemos bajo anestesia tópica, se levanta una carpita conjuntival y se cortan 2-3 milímetros. Uno tiene que tratar de manipularlo lo menos posible, se pone en el formol y cuando lo haces para inmunofluorescencia lo estirás bien tratando de, en el papel metalizado, tratando de no de tocar lo menos posible. Pero tuvimos muchas dificultades porque existen muy pocos patólogos oculares en nuestra ciudad, son pocos los centros que realizan inmunofluorescencia e inmunoperoxidasa y los costos son altos para este tipo de biopsias, por lo que no todos nuestros pacientes, sobre todo los pacientes de la población hospitalaria, pero también de algunos seguros sociales, no nos autorizan la biopsia o son sumamente burocráticos. Y eso también hace que se demore la biopsia y también el diagnóstico. ¿Qué vemos en la anatomía patológica? Esto lo va a decir mucho mejor que yo el doctor Jorge Zárate, pero básicamente en la inmunofluorescencia lo que se ve son los depósitos a nivel de la membrana basal de inmunoglobulina G o inmunoglobulina A y el complemento, y con la tinción de hematoxilina eosina
lo que se ve es la paraqueratosis, el deterioro del epitelio conjuntival, la disminución de las células caliciformes, la infiltración linfoplasmocitaria y, por sobre todas las cosas, la fibrosis conjuntival. Acá con el tricómico de Mason se ve en azul, se ve muy bien la fibrosis conjuntival. Todas estas imágenes nos las facilitó el doctor Jorge Zárate, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de participar en esta charla. Para nosotros es un honor y él lo va a describir mucho mejor que yo. Aquí se puede ver con inmunoperoxidasa los depósitos de IgG y complemento en forma lineal a nivel de la membrana basal. Y esto me pareció muy interesante. Así es como se ve en la lámpara hendidura una cicatriz. Acá se puede ver bien la fibrosis. Y esta es la histología con el tricrómico de Mason. El epitelio que por transparencia nos deja ver la fibrosis, y acá se puede ver muy bien en azul la fibrosis. Creo que esto ayuda muy bien a entender qué es lo que está pasando. Y acá lo tenemos, un homenaje a nuestro querido profesor Zárate, que con tanta paciencia, tanto talento y vocación siempre nos explica, y le estamos muy agradecidos. ¿Por qué siempre hacemos un diagnóstico tardío promedio en el estadio 2? Bueno, yo creo que se juntan dos factores. Un poco por las características de la enfermedad y otro poco por la forma en que trabajamos. También por la sociedad en que vivimos. Esta diapo yo la había puesto al final, después la puse más adelante, porque nos invita a una de las reflexiones que yo quería compartir con ustedes. El pemfigoide es una enfermedad crónica que produce molestias inespecíficas, conjuntivitis a repetición. Cuando mirás la historia clínica de estos pacientes, han realizado múltiples consultas, han visto varios oftalmólogos, quizás más de 10 consultas o más, no solamente en la misma clínica o en el mismo hospital, han deambulado por las distintas clínicas de la ciudad y lo han visto varios colegas. Y también por la sociedad, las pautas culturales de la sociedad en que vivimos, muchas veces cuesta aceptar un diagnóstico de una enfermedad crónica que te tenés que controlar de por vida, que puede evolucionar y que no se soluciona con unas gotas o un tratamiento. Y otra parte es la forma en que trabajamos. Por las características de la enfermedad, generalmente estos pacientes consultan de urgencia en un sobreturno o un entreturno. La retribución que recibimos por las consultas en Argentina es muy baja. Promedio, los financiadores están pagando entre 2 y 5 dólares, para que tengan una idea, y eso hace que tengamos que ver muchos pacientes para solamente poder pagar los gastos de nuestros consultorios. Entonces, tenemos que ver muchos pacientes. Si vemos un paciente en un sobreturno, no disponemos de tiempo, y al disponer de poco tiempo es mucho menos los que observamos y lo que diagnosticamos. Y por otra parte, ¿cómo trabajamos? Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos muy buenos resultados con la cirugía refractiva, con la FACO, y vemos los pacientes, los controlamos 3, 4 veces y hacemos un control al año. No estamos siempre preparados para el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas. Y para hacer un
Un diagnóstico precoz, bueno, es muy importante incluirlo al pemfigoide entre los diagnósticos diferenciales. Acá se ve muy bien esta distriquiasis. ¿Cuáles son los síntomas que nos llevan a una sospecha clínica? El enrojecimiento, fotofobia, lagrimeo, disminución de la visión, sensación de cuerpo extraño, y los signos: conjuntivitis a repetición, signos y síntomas de sequedad ocular, epitelización de puntos lagrimales, distriquiasis, cicatrices conjuntivales pequeñas. Conjuntivitis a repetición, otra vez cicatrices conjuntivales, aquí se puede ver muy bien. Quizá mientras más precoz uno haga el diagnóstico, mejor va a ser la evolución de esos pacientes si uno lo trata. Otra vez las cicatrices conjuntivales ayuda a ver cicatrices, la maniobra de subir y bajar el párpado, como vimos anteriormente, y también cambiar la intensidad de iluminación en la lámpara de hendidura. Fíjense, este mismo paciente, al bajar la iluminación, fíjense que se ve mucho mejor en este caso. Volvemos a lo mismo, utilización de puntos lagrimales. Distriquiasis, este paciente tenía una pestañita rubia también, pero fuera de la línea de implante de la línea de pestañas. Lamentablemente le saqué la foto después de que la habíamos sacado. Distriquiasis nuevamente, cicatrices conjuntivales, epitelización de puntos lagrimales. Puse muchas para que se grabe en la cabeza cómo son las cicatrices conjuntivales en los casos más incipientes. Otra vez la habíamos visto antes. Generalmente las cicatrices conjuntivales son más paralelas al borde libre palpebral, pero pueden tener una distribución oblicua o perpendicular, como se ven en estos casos. Y el diagnóstico diferencial lo hacemos con las conjuntivitis atópicas y con todas aquellas entidades que causaron cicatrices conjuntivales, pero que no son evolutivas, como las quemaduras químicas, el trauma, las heridas por cirugías de chalacio o blefaroplastia, las secuelas del tracoma, que mostró una foto muy linda del doctor Unigarro, se ven en el párpado superior. Las secuelas de las conjuntivitis membranosas. Recuerdo que en la década del 90 tuvimos en la ciudad una epidemia de conjuntivitis membranosa de 2 o 3 años. Y claro, en esa época hemos sacado muchas membranas y todos esos pacientes quedaron con cicatrices conjuntivales, pero no evolucionan, afortunadamente. La rosácea severa y la esclerodermia se pueden confundir con un pemfigoide. Y por supuesto, los pseudopemfigoides medicamentosos, generalmente en aquellos pacientes que reciben medicación crónica por glaucoma. En la literatura también figura la sarcoidosis, pero no hemos visto tantos pacientes con sarcoidosis, pero es completamente distinto, porque la sarcoidosis se ven los nódulos, que pueden ser mayor o menor grado, pero no da cicatrices conjuntivales. Y los tumores, tanto los tumores de células escamosas como las neoplasias intracorneales, también tienen una presentación clínica diferente. Nosotros hemos visto varios tumores en el departamento de córnea y son muy distintos al cuadro cicatrizal mucosinequiante de un pemfigoide. De la observación clínica, ¿por qué es importante el diagnóstico precoz? Porque no podemos saber qué evolución va a tener ese paciente. No sabemos si va a tener una evolución, como casi todos, que es una evolución leve y muy lenta, si va a evolucionar a un grado moderado y grave. Por eso es tan importante la observación clínica, los controles periódicos y el seguimiento en conjunto. Es importante que lo vean
más de un oftalmólogo, 2 o 3, porque siempre uno se enriquece con el aporte de los colegas. Y por supuesto que si uno está en tratamiento por vía sistémica, es muy importante la comunicación con los médicos reumatólogos e inmunólogos. ¿Qué hacer? Bueno, no dejar de sospecharle, ya dijimos los controles. Si uno tiene una sospecha, hay que biopsiar a estos pacientes. El seguimiento es muy importante, por sobre todas las cosas porque no sabemos qué evolución va a tener. Y si uno puede, tiene que tratar de fotografiar estos pacientes, porque una cosa es lo que uno escribe y a veces no te das una idea de qué fue lo que anotaste hace 6 meses, 1 o 2 años atrás. En cambio, si tenés una foto, vos podés comparar tranquilamente con lo que uno está viendo en este momento y eso ayuda muchísimo. Ya dijimos, es muy importante la comunicación con los reumatólogos e inmunólogos con los que compartimos estos pacientes. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Bueno, no hay que dejar de sospechar el diagnóstico, no hay que dejar de seguirlos. Y esto es muy importante, no programar una cirugía si la enfermedad no está controlada. Si uno va a operar un paciente con penfidoide que tiene catarata, por supuesto que hay que hacerlo por córnea clara, hay que evitar tocar la conjuntiva, lo mismo que las cirugías de párpados y las cirugías de vías lagrimales con una enfermedad no controlada. Este artículo yo recomiendo la lectura porque nos ayudó mucho y se publicó en el American Journal of Ophthalmology en el año 2019 y habla de un conjunto de pacientes que tenían 1, 2 o 3 biopsias negativas y a pesar de eso la enfermedad seguía progresando y ya sabemos que a esos pacientes, aunque tengan una biopsia negativa y a veces no tenemos biopsia, pero sabemos que es un cuadro evolutivo, hay que tratarlo en forma sistémica. Y el tratamiento está destinado a controlar la inflamación, facilitar la reparación y prevenir la cicatrización. Si la enfermedad está activa, tiene que ser sistémico, ya lo explicó muy bien ayer la doctora Ringer. En el escalón 1, el metotrexate en la actualidad desplazó a la dapsona. En el escalón 2, lo que más usamos es acetioprina, micofenolato y en algunos casos la ciclofosfamida. Y en el tercer escalón, los anti-TNF y sobre todo rituximab, y a veces se le pueden agregar las inmunoglobulinas. El tratamiento está destinado a aliviar los síntomas oculares, evitar la inflamación conjuntival, por sobre todas las cosas conservar la transparencia corneal, prevenir nuevas cicatrizaciones en la superficie ocular. Y el tratamiento local es variable según la necesidad de cada paciente y está destinado a reducir la inflamación, evitar la infección, mejorar la lubricación. ¿Con qué reducimos la inflamación? Bueno, de acuerdo al cuadro, se puede utilizar ciclosporina, tacrolimus, loteprednol y dexametasona si la inflamación es más grande. El tratamiento del ojo seco, todos ustedes lo conocen, está destinado a mejorar el fin lagrimal. Si hace falta, se puede recurrir a la oclusión de los puntos lagrimales con los punctum plaques o los implantes intracaneliculares de hidrogel. Ya hablamos de reducir la inflamación, hay que tratar las infecciones, la higiene palpebral y el correcto funcionamiento de las glándulas de memomio es muy importante. La distriquiasis hay que enseñarle a los pacientes o a los familiares a sacar las pestañas y si no pueden hacerlo ellos, hay que tomarse el trabajo y quitarlas en el consultorio porque estas pestañas que están tocando la conjuntiva son una fuente de irritación permanente y ya vimos que no es bueno
que tener un foco de inflamación y estimular el sistema inmune. A veces puede recurrir a los estimulantes de la secreción lagrimal por vía oral, como la acetilcisteína y la bromexina, y en algunos casos hemos utilizado sustitutos biológicos en algunas úlceras, recurrido al sobreautólogo y al plasma enriquecido en plaquetas. Este es un paciente que lo vi el mes pasado. Yo le propuse fines del 90, principio del 2000, hacer una biopsia, empezar un tratamiento sistémico. El paciente no quiso saber nada, no aceptó el posible diagnóstico, se perdió en el tiempo, apareció en 2016, 2017 con una enfermedad avanzada, con un entropio, en distriquiasis, ojo derecho perdido, o sea, sin visión, y ya empezó a tratarse en el 2019 en forma intermitente. Ya en el ojo izquierdo apareció este simbléfaro, y lo traje acá porque cuando la enfermedad progresa, aunque sea en forma lenta, no solamente se deteriora la visión, sino también esas molestias permanentes, esa sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, le trajo una depresión muy importante y en definitiva le deteriora mucho la calidad de vida. Esta diapo la presentó la doctora Ringer ayer y la explicó muy bien. Yo solamente voy a repetir que estos son los casos, la serie de casos de los 40, 50 casos que estamos siguiendo hace 2 años en conjunto. La mayoría son casos leves o leves moderados. Tenemos muy pocos avanzados, o moderados o avanzados. Casi todos están en el primer, segundo escalón del tratamiento sistémico. Y esto que explicó muy bien la doctora Ringer ayer, una cosa es determinar en qué estadio está. Sí es importante saber que está en un Foster 1, un Foster 2, pero quizá más importante que saber bien el estadio es poder hacer un seguimiento de cómo fue la evolución en los últimos 6 meses, en el último año, en los últimos 2 o 3 años. O sea, una cosa es la fotografía y la película sería el seguimiento. Y por último, yo reproduje con los mismos colores del semáforo, no con tanto talento como la diapo de la doctora Ringer, pero en la parte de arriba podemos ver que la gran mayoría de nuestros pacientes han presentado casos leves, moderados, que pueden progresar, por eso es muy importante controlarlo, y los moderados son menos, y por suerte muchos menos, los casos graves. Pero esta es la última reflexión que les dejo. Esto yo lo he hablado con muchos oftalmólogos, con oftalmólogos que tienen muchísima experiencia. Lo hablé nada menos que con el doctor Mario Brusini, que fue quien nos enseñó a todos nosotros el ABC de los pemfigoides. Y muchos pacientes tienen molestias crónicas, una conjuntivitis crónica, lo ves con cicatrices conjuntivales, lo ves con epitelización de puntos lagrimales, y nunca llegan a desarrollar una mucosinequiantes. Y muchos de estos pacientes tienen una conjuntivitis autoinmune. Esta es una conclusión a la que he llegado. Por supuesto que es un dilema que les planteo, que seguramente las generaciones jóvenes lo van a resolver en el futuro.
Y por último, mientras preparaba la charla, yo lo que sentí es que el conocimiento que tenía cuando empecé o estaba en la residencia era, respecto de esta enfermedad, era el contenido de este pequeño charquito de agua. Hoy en día es eh, el equivalente a un río que tiene, porque somos muchos los oftalmólogos y los reumatólogos que trabajamos en conjunto. Por suerte se difundió el conocimiento. Ese río tiene correntada porque el conocimiento fluye, pero lo que queda por aprender es tan grande como la inmensidad de esta cantidad de agua del océano, porque todas las eras han tenido y van a seguir teniendo sus enigmas. Nuevamente les agradezco esta invitación y quedo a disposición si hay alguna pregunta. Doctor Grossi, muchísimas gracias por su excelente presentación. Sin duda, como, digamos, cierre de este simposio en el cual estamos precisamente concientizándonos los oftalmólogos y particularmente aquí en Colombia acerca de esta enfermedad que sin duda ya definitivamente la estamos subdiagnosticando. Y entonces por eso es que no estamos viendo los casos leves. Entonces, de verdad que felicitaciones y el mensaje llegó y tenemos que cambiar nuestra forma de ver la conjuntiva en todos nuestros pacientes y sobre todo en esos casos de conjuntivitis crónicas. Yo le tengo algunas preguntas. Digamos, en principio, el caso, me llamó la atención el caso de la queratoplastia con la ectasia que terminó siendo pemfigoide. En la conjuntiva no tenía signos, algún signo o... La verdad, Alejandro, es que tenía una liñita que podía ser una cicatriz conjuntival, y sí lo que nos llamó la atención fue esa fibrosis subconjuntival y la formación de queloides. Lo hablamos con los doctores, hicimos una interconsulta con el hijo del doctor Mario Brunzini, con Ricardo, que tiene muchísima experiencia, y me dijo, yo no creo que tenga un pemfigoide, pero le vamos a hacer una biopsia. La hicimos, nos dio positiva. Por suerte la tenemos en tratamiento, hay que operarle la catarata, ahora esperaré unos meses, y bueno, hay que rezar a que no le reactivemos la enfermedad. Perfecto. Doctor Grossi, entonces digamos que un mensaje que yo creo que nos queda es que, porque yo mismo lo acepto, a veces uno ve esas líneas leves de fibrosis conjuntival en un paciente que puede estar muy poco sintomático o inclusive asintomático y como que las pasa por encima. O sea, yo veo eso y si no, entonces ahora yo creo que el mensaje es toda línea de fibrosis, toda pequeña cicatriz en conjuntiva, búsquele la etiología. O sea, hay que preguntarle al paciente si tuvo una adenoviral o algo y si no tiene respuesta, tenemos que descartar un pemfigoide. ¿Qué opina usted de...? Mirá, Alejandro, eso también yo quería transmitirlo. Acá hay mucha gente joven y mañana no quiero que salgan a pensar que todos los pacientes que le ven una cicatriz tienen un pemfigoide. No, de ninguna manera. Pero vas a ver, si se ponen a observar en el tiempo, van a observar que estos pacientes lo que tienen son conjuntivitis a repetición. Fíjense que vieron más de 10, 20, 30 consultas con vos mismo, hasta que, como dicen los chicos jóvenes acá, un día te cae la ficha, decís, pero ¿cómo? Yo lo vi 10 veces. Y también yo tengo pacientes que no le quiero hacer un diagnóstico de pemfigoide, que viene conjuntivitis alérgica, y no se lo querés hacer porque sabés que es una enfermedad que puede progresar y que el pronóstico no es bueno, porque es así. Pero yo como concepto quedaría, no solamente las cicatrices, ¿no? Sí el cuadro de molestias progresivas, conjuntivitis de repetición, fijarse si existe alguna cicatriz conjuntival y si existe epitelización de puntas lagrimales, distriquesis, o sea,
ir armando ese rompecabezas. Pero ya te digo, ponerte a mirar una cicatriz sutil cuando vos tenés 5 pacientes esperando, que te vino en un sobreturno, la verdad que no tenemos tiempo y minimizamos estas cosas, pero yo creo que uno tiene, con el tiempo, fue aprendiendo a que algunas cosas hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Y aparte mirar la conjuntiva, como mirar el endotelio si vas a operar a un paciente de catarata, ¿cuánto te puede llevar, Alejandro? ¿1 minuto? ¿2 minutos? No más que eso. No, correcto. O sea, sí, definitivamente, como usted lo dijo, incluir el pemfigoide, tenerlo en mente como un diagnóstico diferencial. Exacto, Eso exacto. no lo estamos haciendo. Ahora, Claro. doctor Rossi, finalmente una pregunta práctica. Al momento de tomar la biopsia, ¿es preferible tomar biopsia de los sitios donde haya el simbléfaro, la retracción clara, o de la conjuntiva sana adyacente, o ambas cosas? Y finalmente, última pregunta. En algunos casos que hemos tenido de casos avanzados, de los pocos que hemos tenido, los colegas de plástico ocular nos han ayudado inclusive con injertos de mucosa en el borde del párpado, porque allá hay cosas muy severas, y hemos mandado también mucosa oral en esos casos, y hemos tenido la sorpresa que nos ha dado positivo. ¿Usted tiene alguna experiencia con muestras biopsias de otras como mucosa oral? Te respondo. La biopsia la tomamos de conjuntiva vulvar sana, porque ponerte a tocar la cicatriz, el tarso es mucho más difícil. Lo tomás con una muestra de 2, 3 milímetros de conjuntiva, haces una carpita, incluso no necesitas una pinza con dientes, a lo mejor con una McPherson o una Kellman, vos podés levantar tranquilamente la conjuntiva y tomás una muestra. Respecto de, en nuestra experiencia, la verdad he tenido, creo que 1 o 2 pacientes que hemos perdido el seguimiento con lesiones no exclusivamente en, en, en conjuntiva. Tuvimos un par de pacientes que tenían también úlceras en la boca, pero no más que eso. La gran mayoría de los pacientes que hemos visto son pacientes con síntomas exclusivamente oculares. Y claro, nosotros estamos muy en contacto con los especialistas de párpados y vías lagrimales. Yo de hecho trabajo con el doctor Rubín hace muchos años y claro, a lo mejor las características de los pacientes que ven ellos son similares, pero no son iguales a los que vemos en el departamento de córnea. Con pemfigoide me estoy refiriendo. Claro. Doctor Grossi, muchísimas gracias. En aras del tiempo vamos a continuar, aunque podríamos seguir haciendo preguntas, pero vamos a continuar entonces con el doctor Zárate. Doctor Zárate, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor, comparta su pantalla. ¿Puedo decir una cosa, Alejandro? Claro que sí. Hay muchas personas que no son argentinos en la charla y para nosotros el doctor Zárate quería presentar una pequeñísima presentación. Es una personalidad, es el profesor titular consulto de la Cátedra de Patología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es una persona de amplísimos conocimientos, ha publicado, sabe muchísimo de patología ocular y para nosotros es un honor que comparta sus conocimientos en esta charla. Doctor Grossi, muchas gracias por esa presentación. Entonces, efectivamente, es un placer y un honor tener una autoridad en el tema, como el doctor Zárate. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor Zárate, bienvenido de nuevo y muchísimas gracias. No, buenos días. Yo soy el agradecido tanto al doctor Tello como es
tanto a la doctora Ariana Ringer y a Germán Grossi, ¿no? por la invitación y con el cariño que lo han hecho, lo cual me pone con mucha satisfacción a dar esta charla. Y sobre todo luego de una exposición tan hermosa como la que escuchamos recién sobre el pemfigoide, que es un tema preocupante, en el sentido de una enfermedad que tiene una evolución durante los años catastrófica, pero que puede parecer muy tenue y pequeña en sus inicios y en su evolución inicial. Esta primera fotografía lo que muestra es en una imagen tomada con el escáner, con el cual nosotros trabajamos mucho para medir sobre todo los tamaños de las cosas. Vemos como la muestra tomada simplemente tiene que ser una muestra de 2 milímetros. Con 2 milímetros nos basta, 2 por 2 milímetros de la conjuntiva, como dijo recién Daniel, 2 por 2 milímetros de conjuntiva sana. Si uno tiene que elegir la conjuntiva vulvar a tomar, elige mucosa sana. Por muchos motivos que no nos vamos a detener ahora en esto, pero uno de los fundamentales lo transmitió ya Daniel, en el sentido de no estar influyendo en la cicatriz en mayor daño. Ahí vemos una panorámica de una biopsia y en esa panorámica, a ver si podemos tener el marcador. En esta panorámica vemos que hay un revestimiento epitelial de la mucosa, un revestimiento epitelial, y por debajo un intenso infiltrado, que es un infiltrado linfoplasmocítico. Acá de este lado también se ve lo mismo, es decir, que ya estamos viendo que hay un proceso patológico ahí, y nos alcanza con esto para hacer montones de cosas, porque al hacer la inclusión en parafina y cortes semiseriados, uno logra tener, bueno, una cantidad impresionante de cortes, con lo cual va a poder aplicarle las distintas técnicas histológicas que permitan el diagnóstico. Esta imagen, que parece también linfoide, de una lesión linfoide por debajo del epitelio, no hace más que corroborar una cierta tendencia que tienen a veces los pemfigoides, y que esto lo quiero aclarar desde el punto de vista morfológico, de incubar o estar en relación con la sospecha de algunos procesos linfoproliferativos, y últimamente sobre todo con los linfomas tipo MALT de la conjuntiva, o linfomas de los tejidos asociados a las mucosas, que son linfomas de muy bajo grado, pero que pueden presentarse con una expresión clínico y morfológica bastante semejante. Entonces, esto es para que quede claro. Entonces, el tamaño es 2 milímetros. Si hay veces que nos mandan de 3, 4, 5 milímetros de longitud, es mucho mejor, por supuesto, pero con esto nos alcanza perfectísimamente bien. Bueno, la OMS presenta en el primer informe mundial sobre la visión, hecho en octubre del 19, con un comunicado de prensa en Ginebra, que al menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera. En estos casos, más de 1.000 millones podrían haberse evitado o aún no han sido tratados. Y uno de los detalles importantes de esto es que entre las primeras causas del aumento de los casos de deficiencia visual, existen afecciones oculares que pueden causar deficiencia y ceguera, como las cataratas, el tracoma, los errores de refracción, como lo conocemos habitualmente, pero hay un ítem que ha agregado la Organización Mundial de la Salud que no es de menor importancia. Y dice así: sin embargo, no se deben pasar por alto las afecciones oculares que no suelen afectar la visión, como la xeroftalmía y las conjuntivitis, ya que, según se señala en el informe, son una de las principales razones por que las personas acuden a los servicios de atención oftalmológica en todos los países. Y precisamente es el modo de iniciar la problemática de la
de la patología que estamos estudiando en cuestión, es decir, del pemfigoide ocular cicatrizal. Esto no hace más que reafirmar los conceptos vertidos anteriormente y la necesidad de la biopsia ante la duda creo que es una determinante y trascendente, porque la biopsia, como decimos, es la extracción de un pequeño fragmento, como ustedes ven en esta panorámica. Voy a tratar de poner el marcador. Ahí abajo dice opciones de puntero, más abajo. Sí, acá. Ahí está. Entonces, en esta toma, que es una toma convencional y clásica, con sus 2 milímetros de longitud, vemos que tenemos que estudiar primero el epitelio que está acá arriba, después el corion que está acá abajo, y entre medio de los dos, membrana basal que está a esta altura y que la tenemos que poner de manifiesto con algunas técnicas especiales. Esta es una simple hematoxilina eosina que no, a pesar de ser simple, no deja de sernos de mucha utilidad. Ya yo estoy viendo acá, por ejemplo, porque lo vamos a contrarrestar con algunas imágenes a mayor aumento que nos muestran acá, por ejemplo, algunas células caliciformes. Pero hay escasas células caliciformes, hay una pérdida muy importante de células caliciformes, tal es así que en este sector, por ejemplo, el epitelio no tiene ninguna célula caliciforme y tiene una paraqueratosis superficial porque tiene estas especies de estructuras de tipo de esponjitas y de espículas hacia arriba. Por debajo del epitelio el corion nos muestra acá una zona muy eosinófila, que esto morfológicamente pareciera ser fibrosis, tengo que confirmarlo, y un sector de infiltrados que tenemos que verlo a mayor aumento. A mayor aumento, con la hematoxilinosina, acá ve, mayor aumento nos muestra que está el epitelio con pocas células caliciformes. Acá vemos una, acá vemos un grupito que se ven como células más claras, acá vemos algunas superficializadas, acá vemos otro pequeño grupito. Es decir, que si uno le hace una citología de Nelson, una citología para ver la cantidad de células caliciformes, estamos en presencia de la morfología de un ojo seco, es decir, un ojo con pocas células caliciformes desde el punto de vista de la cantidad que tiene que ofrecer. Por debajo de este epitelio lo que vemos es un infiltrado de tipo inflamatorio, con un aspecto linfoplasmocítico que está un infiltrado subepitelial, intersticial y perivascular. Vemos que los vasitos, acá se ven los hematíes, las estructuras vasculares, y tienen un infiltrado linfoplasmocítico alrededor de los vasos. Se repite acá el infiltrado linfoplasmocítico perivascular, infiltrado intersticial, y estas zonas acidófilas. Otra biopsia con hematoxilina eosina, donde volvemos a ver la misma situación. Un epitelio que muestra muy pocas células caliciformes, que acá se ven muy bien, como si tuvieran vacuolas. Estas son células caliciformes, precisamente porque se disuelve la sustancia mucoide que contienen estas células. Acá vemos otra, escasa célula caliciforme y un epitelio reactivo. Por debajo del epitelio está la membrana basal, que acá la vemos muy tenue, casi sin tener, y un infiltrado linfoplasmocítico. Un detalle importante que está en casi todos los pemfigoides. Todavía no sabemos qué es un pemfigoide. Acá vemos una zona que parece fibrosis, por el aspecto estoriforme que tiene incluso. Y acá vemos las septasias linfáticas. Ese es un linfático dilatado, porque tiene revestimiento endotelial y no tiene hematíes adentro. Por lo tanto, es un linfático. Este es otro linfático dilatado, una ectasia linfática,
Este es otro linfático, más en un corte longitudinal, dilatado. Las ectasias linfáticas es una característica de las biopsias de pacientes de pacientes con esta enfermedad que estamos estudiando, de pemfigoide ocular cicatrizal, y que pensamos que desde el punto de vista fisiopatológico es una consecuencia de la fibrosis intersticial, que produce una alteración del circuito linfático. Pero son, en general, imágenes bastante características. Acá vemos a mayor aumento cómo se ve el epitelio, sin células caliciformes, la zona del sector basal. Acá se ven infiltrados linfoplasmocitos, una pequeña congestión vascular y de vuelta la linfangiectasia muy marcada. Con el tricrómico de Masson se ve la fibrosis, la línea de azul muy francamente. Acá una fibrosis intersticial y una fibrosis subepitelial. Si yo veo a mayor aumento este sector, voy a ver la fibrosis subepitelial y la fibrosis intersticial. El panorámico de esta foto nos muestra que hay vasos congestivos infiltrados linfoplasmocíticos alrededor de esos vasos. Es decir, que hay un proceso inflamatorio con la morfología de un ojo seco a través de las alteraciones que tiene el epitelio. Acá vemos otro tricrómico de Masson con la misma alteración. Acá por debajo del epitelio la marcada fibrosis subepitelial y a nivel del intersticio también fibrosis intersticial. Vasos congestivos, ectasias linfáticas e infiltrados linfoplasmocíticos a nivel de los vasos. A veces hay que mirar muy bien los vasos, no a veces, perdón. Siempre hay que mirar muy bien los vasos, porque a veces el infiltrado linfoplasmocítico altera la pared vascular y en lugar de ser una simple perivasculitis pasa a ser una vasculitis. Y las vasculitis a veces pueden ser un diagnóstico diferencial con el pemfigoide ocular cicatrizal, como causa de patología importante dentro de la conjuntiva. Esto ya lo mostró Daniel, en el cual se ve la paraqueratosis superficial, las alteraciones del epitelio, el infiltrado linfoplasmocítico y la ectasia linfática. Imagen que nos van ya dando prácticamente el diagnóstico de esto. Con técnicas especiales se puede ver muy bien la fibrosis subepitelial que tiñe a su vez la membrana basal, porque el colágeno que está por debajo de la membrana basal también está alterado. Ya este aspecto de una membrana que está por debajo del epitelio. Con la técnica de Giemsa se ven alteraciones muy notables y es interesante remarcarlas, porque la técnica de Giemsa es una técnica que más nos da para el diagnóstico morfológico, no inmunoquímico, inmunológico, morfológico del pemfigoide. Normalmente se ve, bueno, el epitelio con las alteraciones que dijimos de antes. Acá se ve muy bien la paraqueratosis, es decir, núcleos pignóticos en superficie, como se ve acá, que esto es la paraqueratosis superficial. El espesor del epitelio está sin célula caliciforme, carente de célula caliciforme, y por debajo lo que se ve es un infiltrado linfoplasmocítico, pero con la presencia de unas células más grandes y más como rellenas, que son las células cebadas o mastocitos. El pemfigoide tiene la característica de tener muchos mastocitos. Y si ustedes lo ven, por ejemplo, en el intersticio, en la mayor profundidad, de ahí de esa biopsia que estábamos viendo, ven que estos plasmocitos degranulan. Se ven los gránulos del mastocito que están saliendo, como que explota el mastocito y
larga los gránulos hacia el corion intersticial para que actúe en este tipo de patología. Es muy interesante esto, miren la cantidad de gránulos que hay acá, porque tiene casi el efecto morfológico de una mastocitosis. Lo hablábamos con Ariana y con Daniel, el tema de que poco se ha estudiado el tema de la mastocitosis, pero es real, esto tiene que tener alguna acción dentro de esta afección. Pero miren ustedes, el mastocito es como que explotara y tiene una degranulación, y estos granulitos se meten en el intersticio, se meten ahí en el intersticio. Acá otro mastocito, es mucho más azul que el resto de las células. Con esta técnica de Giemsa, que como les digo es una técnica que da otra técnica de Giemsa, los mastocitos teñidos, y acá algunos gránulos. Una técnica muy interesante que no tiene que faltar en el estudio de un pemfigoide. De los tantos casos de pemfigoide y de biopsias para pemfigoide que hemos estudiado, hemos aprendido y publicamos este hecho que se observa en los pemfigoides específicamente, que es una metaplasia se ve este color como una metacromasia de tipo de este color anfófilo por debajo del epitelio. Esta es una característica que se ve con el Giemsa y que se repite en un porcentaje alto de los pemfigoides. Acá se ve por debajo de la ectasia linfática. Y a mayor aumento, la metacromasia se la ve como tiene la metacromasia, la capacidad que tiene el tejido, la patología del tejido, en dar un color opuesto a la técnica con la cual se lo colorea. El Giemsa es de color azul y acá da un color rosado, un color púrpura rosado. Y esto es característico de una gran cantidad. Nosotros lo publicamos este trabajo y estamos muy interesados en seguir viendo esta lesión porque creemos que tiene una asociación con los gránulos de los mastocitos y aparte con los depósitos en membrana basal de esta patología. Y finalmente, lo que se ve entre el epitelio y el corion, que con inmunistoquímica se lo ve muy claramente, que son los depósitos de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A, que no tienen diferencias, salvo que si uno desconoce el anticuerpo y el antígeno que ha utilizado en la técnica, no puede ser una diferencia morfológica. Doctor Zárate, ¿esta tinción cuál es? ¿Esta que nos está mostrando? Esta es inmunohistoquímica, en este caso particular, para IgG. Y se ven los depósitos, esto es epitelio, esto es corion, y aquí se va en la membrana basal el depósito, que también se repite en algunas paredes vasculares, ¿no? Pero fundamentalmente está en la membrana basal del epitelio. Y esto recién lo mostró Daniel, son variantes técnicas, más que nada filtrando la técnica para poder verlo con mayor, digamos, eficacia desde el punto de vista morfológico y poder hacer técnicas especiales con pixelometría y demás. Bueno, nosotros tenemos una parte del laboratorio con patología digital y estamos estudiando ese tipo de cosas que nos permiten analizar esta imagen y desdoblarla en distintas capas. Pero lo importante de esta imagen es recordar lo siguiente.
Yo voy a mostrarles ahora unas imágenes de las clásicas hechas con inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia o la inmunistoquímica. La inmunofluorescencia nadie le discute su belleza y su gran capacidad diagnóstica que nos ha servido durante muchos años. Nosotros hemos tenido un tiempo largo de por lo menos 8 a 10 años estudiando con inmunofluorescencia directa. Pero con la gran ventaja que el material nos venía del hospital escuela al laboratorio de patología que estaba en facultad, es decir, que es cruzar la calle y tener la muestra. Lo cual hace que se reúnan las características para mantener que la técnica se pueda realizar. Y en última instancia, como lo explicó muy bien Daniel, ponerlas, preservarlas en un papel laminado, cruzarlas y ponerlo en nitrógeno líquido, menos 70 grados, y eso se conserva hasta que uno lo pueda hacer. Pero la inmunofluorescencia directa tiene muchos cuidados para que salga una muy buena técnica. En cambio, la peroxidasa, las técnicas de inmunistoquímica, pueden hacerse con material fijado en formol. Entonces, si pasa un día, 2, 5, 10, un mes, la técnica se puede hacer exactamente igual. Y uno garantiza de que se ha conservado como corresponde. La inmunofluorescencia directa necesita un contacto directo. Lo ideal es que se realice en el mismo centro donde se hace la cirugía, que se haga la parte de patología. Con lo cual se responde a las exigencias de la técnica. Y acá tienen ustedes la vieja técnica, uno dice vieja. Nosotros durante mucho tiempo, después unos 4 años aproximadamente, hicimos las dos técnicas juntas. Y ahora estamos haciendo de control de la inmunistoquímica, cada tanto hacemos un control, una cantidad de tiempo, haciendo la inmunofluorescencia y inmunistoquímica. Pero en general preferimos la inmunistoquímica porque es una técnica que nos asegura que lo que estamos diciendo es la realidad. Esto tiene una belleza inusitada, es muy bello realmente, donde se ve cómo se tiñe la IgG o la IgA o el complemento, lo que fuere, pero se tiñe con esta liñita verde luminoso tan... Acá está la foto panorámica de la biopsia, acá abajo se ve la basal teñida, acá también una foto panorámica de la biopsia. ¿Qué es más fácil para nosotros? Para nosotros tal vez sea más fácil la inmunofluorescencia directa. Con respecto a los costos, cuando se hace un laboratorio está preparado para trabajar en el tema, los costos de la inmunohistoquímica no encarecen, digamos, no lo encarecen de tal forma que no se pueda realizar. No son costos imposibles de mover. Entonces, haciendo un repaso de esto, diríamos que el pemfigoide cicatrizal, llamándolo así hasta ahora, después vamos a hacer un comentario, tiene una lesión epitelial, que es disminución o ausencia de células caliciformes, para queratosis superficial focal o difusa. Después tiene una alteración de la membrana basal, que se produce por depósitos de IgG, C3 o IgA, y modificaciones, fragmentaciones o ausencia de colágeno 4. Y a nivel del corion tenemos una reacción inflamatoria que es de aspecto inmune con linfocitos B y T, y acá vamos a parar después, vamos a volver un segundito a este capítulo, con predominio de estos últimos, con predominio de los linfocitos T. Plasmocitos en regular cantidad y algunos eosinófilos, pero sobre todo la célula que se destaca en esta afección son los mastocitos. Están en diferentes grados de profundidad y que, como mostramos anteriormente, muestran esa granulación con desgranulación pericelular e intersticial.
vasos dilatados y congestivos, linfangiectasias y fibrosis según la evolutividad de la enfermedad. Yo quiero referirme a esto de los linfocitos B porque muchos estudios referidos al pemfigoide ocular cicatrizal nos vienen con el pedido si podemos hacer de población linfocitaria. Y sí, lo podemos hacer con una técnica de CD3 para linfocitos T y el CD20 para linfocitos B. Y podemos cuantificar, hacer un conteo y decir qué porcentaje tenemos en la biopsia de un tipo de linfocito u otro tipo de linfocito. Es decir, que pueden hacerse esa población linfocitaria, y creo que es un detalle muy importante para estudios que sean referidos a el seguimiento de esta patología. Las conclusiones serían, si es que podemos dar conclusiones que obviamente no son definitivas, sino estas son ilustraciones del estudio de muchos años de esta entidad, pero podemos decir que el pemfigoide ocular cicatrizal, o también llamado, después vamos a hacer una lista de nombres que tiene esta entidad, o pemfigoide membrano mucoso, es una enfermedad relacionada con el ojo seco, inmunológica y causa importante de ceguera. Existen más de 20 etiologías de pseudopemfigoides que deben ser consideradas al momento del diagnóstico, como tratamientos prolongados de glaucoma, rosácea, etcétera, como ya fue nombrado. En nuestra experiencia, en ocasiones se asocian a procesos linfoproliferativos. Muy baja frecuencia, pero se asocian a hiperplasias linfoides o a linfomas malos, pudiendo pertenecer a una etapa secuencial semejante a lo que fue descrito en la gastritis por Boster-Pun, por la presencia del Helicobacter pylori, y que hace que desde la inflamación se vaya produciendo una lesión linfoide hiperplásica y después de tipo linfoma. ¿Qué otros nombres tiene esta entidad? Pemfigoide ocular cicatrizal, pemfigoide membrano mucoso. Hay un nombre que es muy atractivo porque deja de poner esa cuantificación con respecto al pénfigo, siendo esta una entidad que no tiene ampollas, por lo tanto es pemfigoide por muchas cosas, porque se asocia con alteraciones dermatológicas. Pero el término enfermedad cicatrizal conjuntival, que es usado sobre todo en mucha literatura americana, me parece que es un término que puede ser importante, por lo menos. Siempre cuando uno lo está mirando al microscopio tiene que tener presente la diferenciación con pseudopemfigoides como pacientes con terapéutica, al glaucoma, hemos publicado varios casos de esto. Tienen una característica que generalmente la gran positividad la tienen con la IgA. También se puede llamar, y no está mal, conjuntivitis cicatrizal autoinmune. La rosácea no se puede confundir en la patología porque la microscopía de la rosácea es totalmente distinta. Tiene granulomas con células gigantes multinucleadas. Las conjuntivitis granulomatosas en general también se las diferencia. Las paraneoplásicas, y una entidad que ha venido a convulsionar un poco la medicina en los últimos años, que es la enfermedad por IgG4, que hay que tenerla presente. Y hemos tenido, sobre todo últimamente, un caso que nos complicó mucho la vida y que, como tenía componente general, compromiso general, se pudo hacer el diagnóstico diferencial con la IgG4 y aparte con la adicción especial correspondiente. Esto para representar finalmente que esa simpleza, digamos, de la hematoxilina eosina alberga o conjuga todo lo que tiene la biopsia del pemfigoide. El epitelio alterado, prácticamente sin célula caliciforme, la paraqueratosis superficial, el infiltrado linfoplasmocítico, la vasocongestión, el edema y la fibrosis. Muchas gracias.
Doctor Zárate, muchísimas gracias por esa excelente conferencia. Definitivamente demuestra su dominio, pero absoluto del tema. Entonces, de verdad que muchas gracias. Y me resolvió una pregunta existencial que yo tenía y que ya la había expresado anteriormente en el simposio, que es que realmente el pemfigoide ocular cicatrizal está dentro del capítulo de enfermedades ampollosas, pero en la clínica no se ven ampollas y en la patología tampoco se ven ampollas. ¿Cierto, doctor Zárate? Exactamente. Personalmente, si tengo que buscar una imagen de ampolla en alguno de los pemfigoides estudiados, no la encuentro, ¿no? Exacto. Bueno, o sea que sí, eso realmente se comporta diferente. Tal vez la separación de las capas en la conjuntiva no se da por alguna razón ya específica del contenido de colágeno o alguna cosa. Y otra pregunta, doctor Zárate, ¿en la biopsia se puede diferenciar el pseudopemfigoide, ya sea en la biopsia con hematoxilina eosina o por inmunohistoquímica, entre pemfigoide ocular y pseudopemfigoide? Yo le diría que en un 95% o más, no. Uno tiene que tener en cuenta los antecedentes. Podría ser la gran intensidad que presenta en el IgA positivo en algunos casos, pero no. Decididamente no hay ningún patrón morfológico que me permita a mí definir que se trata de un pseudopemfigoide. Interesante, o sea que es importantísimo es el estudio de los antecedentes de la exposición al medicamento crónico y eso. Tal es así, doctor, si usted me permite un segundito, yo quisiera decir una cosa. En algún momento se dice, o he oído, o me han dicho, que el diagnóstico del pemfigoide es anatomopatológico. Y es una cosa que yo siempre insisto cuando recibo la biopsia, los datos clínicos. En realidad el diagnóstico es clínico-patológico. De acuerdo. Y una última pregunta, doctor Zárate o el doctor Grossi, en el tema de la cuantificación de linfocitos T y B, ¿eso cómo se interpreta o qué implicación tiene en la progresión de la enfermedad o en el diagnóstico de la misma? Eh, yo el comentario que podría hacer desde el punto de vista de la patología es que sería interesante aplicarlo en todos los informes población linfocita. Yo lo estoy haciendo en algunos casos particulares, así en especial, pero creo que a futuro uno tendría que ponerlo, porque los linfocitos T indican progresión, creo, indicarían progresión de la enfermedad o posible progresión de la enfermedad. Y los linfocitos B podrían indicar que no haya una hiperplasia linfoide concomitante. Y cuando se ve una proporción lógica de linfocitos B y T, es una reacción normal. Es decir, yo creo que, a ver, los linfocitos están indicando algo. Tal vez seamos un poco ignorantes en el sentido de no saberlos interpretar, pero el pemfigoide como reacción, el pemfigoide clásico, membrano mucoso, pemfigoide ocular cicatrizal, está patrocinado, digamos así, por los linfocitos T, mayor proporción. Yo no sé de qué otro punto de vista se le puede dar. Y son enigmas que todavía tenemos en esta era. Seguramente en el futuro se van a ir develando, porque todavía no conocemos bien el rol, tampoco, como Jorge lo explicó muy bien, de los plasmocitos. Perfecto. Doctor Zárate, y para concluir, entonces, en últimas, ustedes después de recorrer el camino de la inmunofluorescencia directa y de finalmente hacer por unos años ambas técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia directa, se quedaron con la inmunohistoquímica
Y la peroxidasa es una técnica de inmunohistoquímica. Sí, la peroxidasa es una técnica de inmunohistoquímica, en realidad uno tiene que decir inmunohistoquímica. Ahora, ¿por qué uno prefiere la inmunohistoquímica? Porque está seguro que técnicamente no hay errores de manejo. La inmunofluorescencia, si no está bien preservada, ese es el primer detalle. Si no está bien preservada, yo puedo tener errores de un falso negativo. Y en segundo lugar, si yo hago inmunohistoquímica, tengo un preparado histológico, un vidrio, pasan 2 meses y Daniel me dice, mira, quiero consultarlo con otro patólogo, un patólogo acá de Rosario, quiero que lo vea el caso porque está viendo ciertas cosas y demás. Yo tengo un vidrio para darle y mostrar que la IgG o la IgA dio positivo o negativo. Con la inmunofluorescencia directa, el preparado se evanece a las 24 48 horas, se tira porque no sirve más. Creo que son fuertes esos dos hechos, ¿no es cierto? La posibilidad de interconsulta a futuro. Sin duda, sin duda. A mí me ocurrió, perdón. Bueno, doctor Zárate, doctor Grossi, muchísimas gracias de nuevo. Con esto vamos a dar por terminado este simposio que fue extremadamente enriquecedor para todos y que sin duda va a cambiar la historia de la forma que vemos esta enfermedad del pemfigoide ocular cicatricial, específicamente los oftalmólogos en Colombia y seguramente en Latinoamérica, porque tuvimos colegas de toda Latinoamérica asistiendo. Muchísimas gracias a todos los asistentes y un feliz día. Alejandro, los agradecimos, somos nosotros, y te felicitamos por todos los esfuerzos que haces en tu tarea docente, que es muy importante y también para nosotros es muy halagador que sigas en esta senda. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias de nuevo a ustedes. Feliz día a todos. Feliz día. Gracias.